Entonces se ponen al día, Ana, contactarnos. Vamos, antes de continuar, ¿alguno le gustaría abrirnos en oración? Amén. Amén, hermana. Amén, hermana. Carolina. Sí, hermana Puede Irma. ir. Sí. Entonces, vamos Puede a orar. orar. Gracias. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, una vez más en esta tarde estamos delante de tu presencia, Padre. Dándote gracias, Señor, porque podemos estar, Señor, estudiando hoy, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que abras nuestros oídos, nuestros entendimientos, Señor, para poder comprender tu palabra, Señor, estos estudios, Señor, que van muy de acuerdo a lo que tú has dejado para nosotros, Señor. Te pedimos que tú bendigas a hermano Jonathan que trae el estudio, Señor. Pon un carbón encendido en sus labios para que todo lo que él nos dé, Señor, sea a través de tu Espíritu Santo, Señor. También te damos gracias por su vida, Señor, que tú lo guardes, Señor. Y también te pedimos por hermana Carolina, Señor, bendícela, a Yetsanari, al hermano Carlos, Señor, allá donde quiera que él esté, Padre, bendícelo, que sea de bendición, Señor, allá donde él está. Y a cada uno de mis hermanos aquí, Señor, compañeros, pastores, Señor, bendícelos, Padre Santo, y Señor, ayúdanos, Señor, a cumplir, Señor, lo que tú quieres para nosotros, Señor. Que encontremos ese propósito, Señor, porque tú nos tienes aquí, Señor, y que podamos compartir, Señor, con los demás, Señor, lo que hemos aprendido. Gracias por las clases de esta universidad, Señor. Que pueda haber fondos, Señor, para que puedan seguir ayudando a otros jóvenes, a otros hermanos, Señor, que tengan ese deseo, Señor, de aprender de tu palabra, Señor, y de cómo conducirnos en nuestra comunidad, Señor. Muchas veces estamos en nuestras iglesias y no salimos a la comunidad, Señor, pero hoy hemos mirado, Señor, el horizonte que podemos, Señor, esperar tu palabra en nuestras comunidades. Y sí, gracias, Señor. Ayúdanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te pedimos que estés con nosotros. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Irma, y es un gusto tenerla con nosotros, Anita. Gracias, hermanita. Muchas gracias a todos por sus oraciones. Señor, escuchó las oraciones y ya estoy libre de esa bacteria en mi sangre. Amén. Amén. Dios les bendiga. Señor, la reprenda la bacteria bandida que andaba ahí haciendo daño. Amén, hermano Jonathan. Gracias por llamarme, hermano, y por orar conmigo, por mi Qué familia. bueno, qué bueno. Amén. Gracias a Dios Dios. bendiga. Gracias a Amén. Dios. Sí. Pues Bendiciones, empezamos. Pastor Jetson. Iba a poner todos. Amén. Hoy vamos a mirar acerca de la Biblia y la ciudad. Quisiera iniciar con una frase, no sé exactamente quién la dijo, pero dijo, pensando, la pregunta para nosotros esta tarde es, ¿cómo mira usted a su ciudad? Y la frase es que dijo alguien, usted puede maldecir las tinieblas o puede encender una luz. Y esto es una gran verdad. Podemos nosotros mirar todo lo malo que hay en nuestra ciudad y maldecir a las tinieblas, o podemos encender una luz para que ilumine. De hecho, el Señor Jesús nos invita diciendo que nosotros somos como una ciudad asentada en el monte, ¿verdad? Que no se puede esconder, que así alumbre nuestra luz y que podamos hacer un impacto en nuestra ciudad. Vamos a leer el pasaje que tenemos aquí, que es el pasaje que vamos a usar para iniciar nuestra plática en esta tarde. El contexto de este pasaje es que Pablo había llegado a Macedonia porque él tuvo una visión y mirando un varón macedonio, y esto le indicó a él que debiera ir a Macedonia. Y él se dirigió con sus compañeros hacia Macedonia y llegó a algunas ciudades. Primero fue
pasó por unas ciudades y llegó a Filipos. En Filipos hubo un evento interesante de una joven que estaba poseída y el Señor movió a Pablo y se enfadó de que al principio parecía como que estaba ayudándolos diciendo estos son mensajeros del Dios Altísimo, en fin, pero Pablo percibió en su espíritu que esto no era de Dios, parecía ser bueno, pero en realidad no lo era. Y entonces reprendió el espíritu de adivinación y como esta muchacha era una esclava y ya no hubo adivinación, entonces los dueños de esta joven pues se enojaron, ¿verdad? Porque ya no había ganancias y entonces eso les trajo como consecuencia que los agarraron y los metieron a la cárcel, los apalearon, los lastimaron, pero allá en la cárcel el Señor se manifestó mientras ellos adoraban al Señor, alababan al Señor y las puertas de las cárceles se abrieron y esto hizo que el carcelero se convirtiera y entonces hubo un avivamiento ahí, aunque ya había empezado con a Lidia que se había convertido, pero ahora el carcelero y su familia se habían convertido, así es que ahí empezó la obra en Filipos y de ahí pasó por algunas otras ciudades y llegó, se fue después de ir a Berea, Tesalónica, o al revés, Tesalónica y luego Berea. De ahí se fue él a Atenas, mientras que sus compañeros se quedaron ahí y luego después se reunieron o lo alcanzaron en Atenas. Pero llegando a Atenas, él, observando la ciudad, la Biblia nos da testimonio y empezamos a leer en el versículo 16 del capítulo 17 del libro de los Hechos. Yo voy a empezar a leer el primer versículo y luego alguien que siga puede continuar leyendo otro versículo y así vamos a leer todos para participar. ¿Está bien? Entonces tenemos el pasaje ahí y dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, así dice esta versión, es la nueva Biblia de latinoamericana o la nueva Biblia de sí es de Latinoamérica. Se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. En otras versiones dice que le dolió en el alma y también la versión de la nueva versión viviente dice estaba sumamente molesto por lo que miró. Y luego en la versión de Jubileo se dice que su espíritu se deshacía en él. Entonces esto es lo que dice el primer versículo. ¿Alguien quiere leer el versículo 17, por favor, para continuar? Amén. Así que discutían en la sinagoga. Alcé la mano. Perdón. Sí. Okay. Quien sea, lea, por favor. Así que discutían en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Alguien más? 18. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. 19. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien? Lo tomaron y lo trajeron al Areópago diciendo, Areópago. diciendo, Sí. ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? ¿De qué hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí
ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Continúa. ¿Quién? ¿Alguien? 21. Ya terminamos, Lo pastor. acaban de leer Ya lo ahorita. acaban Fue el de último que leer. se leyó. Pastor. Oh, ok. Perdón. Ok. 22, perdón. 22. Entonces Vamos a seguir Pablo leyendo hasta el puesto en 28. pie. El 22 dice, entonces Pablo puesto en pie en medio del Areópago Areópago. Sí. atiénense en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando 23. y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo es a quien yo os anuncio. Ajá. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Alguien que no haya leído 25. Digo yo, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios y en alguna manera, palpando, puedan hallarlo, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Amén. Amén. Gracias hermanos por leer. Amén. Muy bien, entonces tenemos aquí qué es lo que Pablo hizo en la ciudad de Atenas. Aclaración, el Areópago era una piedra que se usaba para juzgar a la gente cuando tenían a alguien que le iban a juzgar, lo traían ahí para juzgarlo. Y esto, la tradición de que usaban ese lugar era de la mitología de los griegos, que el dios de la guerra había matado al hijo de Poseidón y entonces lo habían traído ahí para juzgarlo, y de ahí continuó la tradición de que cuando iban a juzgar a alguien, lo traían ahí para juzgarlo. En este caso no estaban juzgando a Pablo, pero lo llevaron ahí para escucharlo y escuchar lo que tenía que decir. Entonces, Pablo había pasado ya por varias de las ciudades de Macedonia, lo que ahora es Grecia, y llegó a Atenas, la capital. El escritor Lucas describe sus acciones y también su respuesta a lo que había observado en la ciudad. ¿Qué dice? Dice Pablo, pasé por la ciudad. O sea, ¿por dónde pasó? Por el mercado, por la sinagoga, por la academia, por algunos otros lugares, de acuerdo al versículo 23. Y observando, dice, él miró todo lo que había alrededor, observando, entonces lo que pudo ver fue que le provocó una reacción de molestia, pero también de como preocupación o tristeza por mirar la condición espiritual de la gente de Atenas. Ciertamente había muchos estudiosos, filósofos y gente que era atraída por la educación. Sin embargo, estaban sumidos en la idolatría. Como la gente con tanto conocimiento y estudio podían ser tan ciegos espiritualmente y no poder conocer al Dios verdadero. Pero esto es lo que usó Pablo para hablarles acerca del Dios verdadero. Entonces, esta es la situación que presenta este pasaje y la reacción de Pablo al observar la ciudad. Pregunta, ¿qué usted observa en su ciudad? ¿Qué son las cosas que le llaman la atención?
qué es lo que cualquier persona que visite su ciudad y más específicamente, no solamente la ciudad, pero la comunidad en que usted vive, qué es lo que podría observar. Quisiera decirle, la comunidad en que mencioné algo la vez pasada en la primera clase, donde llegamos a ministrar ahí cerca del centro de la ciudad. La comunidad se conoce como la comunidad de Lowell por la escuela primaria, así se llama la escuela primaria. Pero el departamento de policía le llamaron el, el, um, el triángulo del diablo, porque había una condición espiritual muy deplorable por la cuestión de la violencia y la influencia de las pandillas y la droga, en fin. El 80% de los crímenes de la ciudad o estaban conectados o eran perpetrados o se realizaban en conexión con esta comunidad. Pero también una gran cantidad de la gente que vive en esta comunidad son gente que recientemente se ha venido a vivir a Fresno y varios de ellos, mucha de la gente que vive en esa comunidad, trabajan en el campo. La otra cosa interesante es que muchas de las gentes que viven ahí, pues como trabajan en el campo, son gentes que han llegado ilegalmente a este país, y hay otras cosas que hay en esta comunidad. Hay varios hogares que son en donde están personas que tienen problemas emocionales. Hay varias, son casas de grupo, hogares de un grupo de personas con estas condiciones. También existen un grupo de mujeres que se han ido a vivir, madres solteras, que han llegado porque han sido afectadas por el trato de sus esposos, y huyendo los esposos han llegado al centro que está ahí cerca, el Marjorie Mason, en donde son protegidas de una condición de abuso. En fin, estas son algunas de las características de esta comunidad. Pero la comunidad con los años ha cambiado bastante. Pero esas son algunas de las cosas que podemos observar. Dos enfoques. Miramos ahí en la pantalla. Cuando vamos a entender a nuestra ciudad, vamos a mirar dos enfoques acerca de nuestra comunidad o de la ciudad. Uno son las características de identidad de la ciudad o de la comunidad, y los sectores, los diferentes sectores que componen a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Y estas características de identidad se dividen en tres áreas. Uno se conoce como las características que son conocidas como civitas. ¿Qué son las civitas? De ahí viene la palabra civilización, la palabra civil, civismo, en fin. Pero esto tiene que ver con las características de una ciudad, son las civitas, o sea, el comportamiento que distingue a nuestra ciudad o a la comunidad, que es por cómo es conocida la ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Selma es conocida como la capital mundial de las pasas, ¿verdad? Y luego alguna otra ciudad o alguna otra comunidad tiene algunas cosas que son distintivas de la comunidad, y que estas son distintivos o características que tienen que ver con la gente, el carácter de las personas, sus trabajos, etc. Pero esas son las civitas, la cuestión que son las características que identifican la comunidad. Y luego la otra característica son conocidas como las urbs, o sea, los urbs son la infraestructura de la ciudad. Por ejemplo, el transporte, el saneamiento, los servicios que existen, el diseño físico, la arquitectura, en fin.
Todo esto son los urbs, la urbanización o las características urbanas de la ciudad. Y luego tenemos el ánima, que es el alma de la ciudad, o sea, el conocimiento compartido de los residentes, su universo, sus creencias, las suposiciones, o sea, el alma de la ciudad, que son esas características que distinguen a la ciudad. Bueno, entonces, ¿cuáles son los sectores de la ciudad o de la comunidad? Los sectores son tres: el sector privado, el sector público y luego el sector de las instituciones no lucrativas o de servicio. Cuando analizamos estos tres sectores, podemos observar que en el sector privado tenemos a los medios de comunicación, los negocios, la industria, labor o el trabajo que distingue a la ciudad o la comunidad. Esto es en el sector privado. En el sector público están las escuelas, las agencias de gobierno, las agencias de gobierno, los diferentes departamentos como el departamento de policía, de bomberos, etcétera. Estas son las agencias del gobierno. Esto es el sector público. Y luego tenemos el sector sin fines de lucro, en lo cual se incluye la iglesia y algunas otras organizaciones que tienen que ver con el servicio a la comunidad o organizaciones sin fines de lucro. Por ejemplo, el United Way, en fin, algunas otras instituciones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Continuamos. No. Si tiene alguna pregunta, levante la mano, por favor, y entonces podemos hacer una breve pausa para la pregunta, en fin, luego continuamos. ¿Cómo se relacionan estos sectores entre sí? Bueno, tenemos la conexión de estos sectores y ustedes pueden mirar cómo se conectan, ¿verdad? Y todos estos involucran a la comunidad, a la vecindad o a la ciudad en general. Cómo tienen influencia o vigencia en los diferentes sectores o personas o ciudadanos, individuos, habitantes de una ciudad. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a observar esto y nos vamos a dar cuenta de diferentes cosas que nos van a ayudar para identificar a nuestra comunidad. Ok. Esas campanitas dicen que son o van a ser las 7. Ok. No se preocupen. Vamos a seguir adelante. Entonces, bueno. Preguntas. Repito la pregunta que hice en un principio al empezar la clase. ¿Cuáles son algunas características únicas que identifican a su ciudad? ¿Cómo afectan a la población en general? Cuando usted analiza los diferentes sectores, cuando usted observa los distintivos de las diferentes características de la ciudad, cómo afectan. Esto tiene que ver con el trabajo, la participación, etcétera, y cómo esto se relaciona con los diferentes personas o habitantes o miembros de una comunidad o ciudad. Pregunta: ¿por qué es importante conocer nuestra ciudad? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros como cristianos, miembros del reino de los cielos, hijos de Dios, debemos estar interesados
en conocer a nuestra ciudad. Nosotros aprendemos de Pablo que él realizó su trabajo como misionero yendo a las ciudades. Y podemos mirar cómo se distinguen estas ciudades en el Nuevo Testamento y se mencionan y son mencionadas por el escritor Lucas en los viajes misioneros de Pablo, el primer viaje con Pablo y Bernabé y después él y sus otros compañeros, pero siempre llegaban a las ciudades y ahí empezaba el trabajo que Pablo hacía o realizaba. Entonces, vamos a tener un descanso breve, No, pero pastor, ¿le gustaría mandarlos antes de que los mande al sí, descanso? Apenas van a ser las 7, tendrían sí, tiempo para contestar las preguntas y un correcto. tiempo para estar juntos con esas preguntas. Gracias, hermana. Iba a decir eso antes de mandarlos al descanso. O sea, les doy estas preguntas para que piensen. Vamos a ir a grupos y van a tener tiempo para discutir las preguntas. Y de allí, de la discusión de las preguntas, se van a ir al descanso. O sea, Ah, no, pastor, como todavía tenemos tiempo, podrían volver al grupo juntos antes de mandarlos al descanso si gusta, porque apenas me son las parece, 7. sí, tenemos tiempo. Y me Ok. parece que sí. Entonces, Entonces los voy a enviar y usted desearía que lo pase por los grupos. sí, por favor. Entonces, Ok, las preguntas son, déjenme repetirlas ok. para que ustedes las trabajen ahora al dividir los grupos. ¿Cuáles son algunas características únicas que identifican a su ciudad o su comunidad? ¿Y cómo estas características afectan a la población en general? Por ejemplo, eventos únicos de su ciudad o de su comunidad. Algunos eventos son a nivel de ciudad, pero algunos eventos son a nivel del barrio, a nivel del área donde usted vive. ¿Qué son esos eventos y cómo esos afectan? El tipo de trabajo que realizan, los componentes de la población, sus oficios, qué sé yo, cómo esto afecta y cómo uh, se relacionan las personas debido a estos eventos o debido a el trabajo o qué sé yo, algunas otras características. Entonces, por favor, piensen en eso. Y la otra es, ¿por qué es importante conocer su ciudad? Entonces, van a ir ahora a los grupos, les vamos a dar un tiempo, les vamos a avisar cuando ya estén listos para regresar. Regresamos de los grupos y después van al descanso. ¿Está bien? Entonces, ¿tienen las preguntas? Por favor, elijan en cada grupo una persona que dirija la conversación y luego también que nos reporte al grupo en general cuando regresemos al grupo en grande. Muy bien, Bueno, hermanos, les voy a enviar a los grupos. Tienen aproximadamente 14 minutos. muy bien. Gracias. Ahí les debe salir el aviso. ¿A quién me falta? Si les salieron los avisitos o los vuelvo a enviar. Ok.
Creo que todos estaban entrados hablando porque se tardaron en regresar. No queríamos volver. El pastor está aquí y regresó. Ya están regresando. Pastor, su micrófono está apagado. Ya terminó el tiempo. Ahora sí. Ahora sí me escucha. Sí, pastor. Yo sí lo escucho perfectamente. Bueno. Entonces regresamos. Yo sé que hay mucho de qué hablar y yo creo que estas preguntas que hicimos solamente son para despertar el apetito de querer saber más y de querer investigar más, porque hay mucho que hacer. Por ejemplo, que la iglesia está haciendo, mirábamos en Huron, por ejemplo, los cambios que suceden debido a las cosechas y como es una ciudad pequeña, pero que hay bastante influencia del trabajo en el campo, eso afecta también a la iglesia. Amén. ¿Qué la iglesia está haciendo para eso? Los eventos que estaban diciendo los hermanos de Clovis, que hay muchos eventos de comunidad, cómo las iglesias están aprovechando esos eventos, qué se está haciendo para poder influenciar a la comunidad. Y por ejemplo, la hermana de Oaxaca, que en Madera hay mucha gente de Oaxaca y que celebran cada año la Guelaguetza. ¿De qué manera la iglesia se ha metido para participar de eso, de alguna forma, poder usar esos eventos para poder tener una presencia en esos eventos? Porque no solamente es celebración, eso tiene que ver mucho con la cultura de la gente. Y la cultura es algo que nosotros podemos usar para poder encauzar o influenciar en lo que la gente vive, en lo que la gente es, en lo que practica. Una de las cosas que yo observo, especialmente en la gente de la comunidad de Oaxaca, que ellos lanzan proyectos para desarrollar sus comunidades allá en México, en Oaxaca. Por ejemplo, yo sé de algunas poblaciones donde la gente se han puesto a juntar o levantar fondos para construir escuelas, establecer clínicas, qué sé yo. Entonces hay varias cosas que cómo la iglesia se va a poder meter en todo eso y mirar el ejemplo de Pablo, cómo él pudo mirar a lo que había en la ciudad y entonces poder traer el evangelio en base a lo que él pudo observar en la ciudad. ¿Alguien más quisiera compartir algo? Pastor, pues creo que el grupo de nosotros, el grupo 1 fue muy interesante, bueno, como todos los grupos, ¿verdad? Por supuesto, pero en lo que se llevó a cabo de nosotros, creo que se abarcaron varios puntos, entre ellos, ¿verdad? Nos comentaba la pastora Oriana que pues el trabajo en grupo que se realizan, ¿verdad? Con ella y con su esposo y del cómo llevar a cabo la obra, de cómo lo están haciendo, a pesar de que es poquito tiempo el que ellos tienen aquí, cómo ellos han avanzado ampliamente, ¿verdad? Y pues también, podíamos observar, ¿verdad? Acerca de nuestra hermana Adela, también todo lo que nos estaba comentando. Es muy interesante entender que muchas veces las iglesias se han enfocado en ser iglesia, pero de 4 paredes, en lugar de ser una iglesia de calle, ¿verdad? Nada más del lugar, del building. Pero realmente como iglesias, nosotros somos la influencia de la iglesia, somos parte, somos el cuerpo de Cristo. Y que muchas veces no tenemos esa convivencia como debería de ser, ni siquiera la coinonía entre pastores como debería de ser, ¿verdad? Entonces hay mucho que ver en esas áreas y acerca de cómo se ha visto nuestra ciudad, pues sí, hemos visto el avance también, ¿verdad? Que mucha gente se ha levantado a trabajar, a hacer la obra, pero también hay mucha gente trabajando secularmente, como se han los ingresos, nuestra pero también cómo ha afectado acerca de lo que es en cuanto a economía por el otro lado, por el vandalismo, ¿ah? Sí. Y todas estas cosas. Entonces, y pues no alcanzamos a profundizar en el último punto porque ya fue muy poquito,
Pero les decía yo que también sí es muy importante la segunda pregunta, más que nada para mí era más importante porque decía, ¿por qué es necesario conocer nuestro vecindario, nuestra ciudad, verdad? Entonces, Correcto. yo podía observar las listas tan grandes que se han aumentado hoy en último tiempo de los ofensores y qué estamos haciendo como iglesia para proteger a nuestros hijos, a nuestros niños, o como iglesia simplemente qué estamos haciendo, porque yo les comentaba acerca de los niños que ya no tienen tiempo ni siquiera de hablar ni con uno de pastor, ni con los hermanos, ni con los mismos jovencitos, ni con sus propios padres, porque ahora resulta que el teléfono es su vida, ¿verdad? Ese es eso es su todo. Ya no va a Ujú. que sea su ídolo, es su todo, porque realmente es su todo. No es un ídolo, es un Dios que ellos tienen y que está afectando grandemente. Y yo les mencionaba acerca de que a causa de tanta cosa que se mira en las redes sociales, ¿verdad? Y que muchas veces como padres ni siquiera sabemos cómo bloquear estos, aparatos o sistemas. Podemos ver tanto patricidio, matricidio y tanto jovencito asesinando, ¿verdad? Jugando a ser el valiente de la lotería, sabiendo que pues son años de cárcel y que son vidas destruidas, ¿verdad? Entonces, Sí. para mí creo que este fue un grupo que para mí fue de mucha, mucha bendición. Pastor Elvio, todos para mí fueron de mucha bendición en este grupo, al igual que lo son todos ustedes. Y gracias a usted, Pastor, por esta clase. Bueno, hermanos, ahora van a ir al descanso, pero cuando regresen vamos a mirar los diferentes movimientos que han sucedido a través de la historia. Y esto nos va a ayudar a también pensar y poder trabajar, acelerar nuestros pensamientos en qué se puede hacer, cómo hacer un impacto en la comunidad, como lo han hecho en otras ocasiones o en otros lugares. Y pues cuando leemos de estos movimientos y de la historia, lo que ha sucedido a través de la historia, nos va a motivar para poder pensar en soluciones, en formas para cómo compartir el evangelio de una manera que afecte a la vida de la comunidad. Así es que Gracias, vamos. pastor. Hermanos, ¿podemos regresar a las 7:40? Sí, hermana Carolina, Muy gracias. bien. Amén, De amén, hermano. acuerdo. Amén, Caro. Entonces vamos a ir al descanso y regresamos ¿a qué horas? A las 7:40, 7:40. pastor. Correcto. Muy bien.
Una guanicuna. ¿Y esto qué es? Dios te bendiga. Y Dios le bendiga, hermanos y hermanas. ¡Ay, qué bonito, pastor! Es bueno aprender otros idiomas. Y yo voy a querer aprender ahora quichua allá en Ecuador. Ujú. Solo que hay varias, así como en Oaxaca hay un montón de dialectos, Dialectos. Ujú. pero acá en Ecuador es el quichua, pero hay varias versiones de quichua. Ujú. Wow. Yo creo que pues, dependiendo de la zona o del área o sea, varía, pero es el mismo dialecto. Oiga, pastora, es como en México, ¿verdad? Que para decir guarache, en otras veces dicen chancla, en otras veces dicen diferente. No, pero eso ya es dentro del mismo idioma. Idioma, sí. Como niños, guachis, buquis, plebes, chamacos, escuincles, Huercos. Huercos. puercos, Pero esos son, Pastor, ¿cómo les ¿Con llaman? modisto? Modismo. Modismo, sí. modismo. Y luego para Centroamérica que le llaman tierno, Ujú. cipotes. Tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque a veces dice un algo y puede ofender a alguien. Eso mejor no. Tiene que aprenderlo. pastor, ya, Estamos de ya, regreso. sí, ya es la hora de regresar, entonces les damos la bienvenida nuevamente y la hermana Yatsani le va a compartir nuevamente el PowerPoint. Vemos que ya tiene la camarita, ¿se pudo desde el computador? No, ni intenté siquiera porque dije, Sigue en el no, bueno, teléfono, ok, se mira muy bien, pastor. sí, se mira Eh, bien. sí, señor. Entonces invitamos, Ahora sí está trabajando la cámara el teléfono, pero bueno. Quería también presumir mi corte de pelo. Ajá. Que le Me, sacaron sa- punta. me quité un peso de encima. Más bien de la Bueno, bolsa, más bien de la bolsa. hermanos, estamos acá. Regresamos. Vamos a entonces a ver lo, 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 lo que la Biblia nos presenta acerca de las ciudades, y esto nos habla acerca de qué tan importantes son las ciudades para Dios. Tenemos lo que la Biblia nos habla de la ciudad. En la Biblia habla en general, o se concentran las historias en la Biblia en 119 ciudades. Y luego hay en más de 1000 pasajes en el Antiguo Testamento se mencionan ciudades. Y en 140 pasajes en el Nuevo Testamento se mencionan ciudades. Así es que eso nos dice de la importancia que tiene para Dios las ciudades. Y mayormente yo creo que la importancia tiene que ver porque es la concentración de las gentes, de los humanos, ¿verdad? La concentración de los humanos en las ciudades. Libros enteros de la Biblia son desarrollados estructuralmente alrededor de las ciudades. Por ejemplo, cuando estamos hablando que en Deuteronomio, Josué, Ruth, Esther, en Esdras, Nehemías, o en Jonás, en Nahum, Daniel, habla de ciudades. Por ejemplo, y hay libros que casi tratan de una ciudad entera. Por ejemplo, en el libro de Nehemías se concentra en la cuestión de los muros de Jerusalén. Y luego tenemos en el libro de Jonás, habla directamente de la situación de Nínive. Y luego de Nahum también. Lo que sucede en Jonás, que Dios envía a Jonás a predicar en Nínive, aunque él no quería que se convirtieran y que Dios los destruyera, eso es lo que quería Jonás. Y se enojó cuando Dios no los destruyó. Pero luego en Nahum se habla de cómo es que Dios destruye la ciudad de Nínive. Interesante. Mire, la Biblia comienza en un jardín y termina en una ciudad, en la nueva ciudad de Jerusalén. Todos nosotros nos trasladaremos finalmente
a una ciudad. Y esta ciudad nos habla en el libro de los Hebreos, que vamos a ir a la Nueva Jerusalén, la cual está siendo preparada, en donde nosotros vamos a residir con el Señor. Gran número de los salmos se concentran en la ciudad de Jerusalén. Nos habla de esta ciudad de diferentes formas. Y luego, las estrategias de evangelismo, ya lo mencioné anteriormente, de Pablo en su trabajo misionero fue en ciudades. Podemos decir que Pablo fue un urbanólogo, porque él iba a las ciudades e influenciaba en las ciudades y podía impactar a las ciudades. Muy bien. Continuamos y miramos que a Dios le importan las ciudades. Jesús lloró sobre Jerusalén. Dios expresa su preocupación por Nínive. Luego Dios lanza un grito sobre Moab, los ayes que Dios exclama sobre las ciudades. Y luego en una versión dice carga sobre la ciudad de Tiro, carga sobre la ciudad de diferentes ciudades. Dios llora sobre las ciudades. Podemos ver que en el libro de Isaías, Dios directamente menciona su preocupación y cómo Dios podía estar afectado por lo que iba a suceder o sucedió en ciertas ciudades. Cómo Dios derramó lágrimas, dice así literalmente, sobre ciertas ciudades en el libro de Isaías. Luego encontramos que Dios enfatiza de la pobreza urbana y reconstruye su ciudad arruinada y que la transforma en un lugar de honradez. Dios habla de la transformación de la ciudad. De hecho, el Señor en su mensaje a Jeremías le dice a la gente que se preocupen por la paz de la ciudad en que están, porque si la ciudad en que están tiene paz, pues ellos van a disfrutar de paz. El Señor estableció ciudades de refugio y el Señor instruye a los exiliados, que decía ya en Jeremías 29, que busquen la paz o la shalom por la ciudad, y ellos estaban en Babilonia. Muy bien. ¿Qué es un movimiento de ciudad? Vamos a analizar ahora a través de la historia diferentes movimientos que han afectado, influenciado, impactado a ciudades. En primer lugar, un movimiento de una ciudad es cuando intencionalmente se ve a la ciudad, sus sistemas, su gente, como el objeto del amor de Dios y buscar una respuesta apropiada a la situación o a la condición de la ciudad. En las preguntas de ustedes pudieron analizar diferentes situaciones de la industria, de las características de sus ciudades, de eventos, de diferentes cosas interesantes de las ciudades en donde ustedes viven, las cosechas, el trabajo, la economía, la condición social, etcétera. Pero entonces un movimiento de ciudad tiene que ver con mirar estos asuntos y preocuparnos, intencionalmente buscar soluciones o buscar la forma de impactar a las ciudades. No mirar solamente el mal de la ciudad, pero entendiendo que las ciudades son afectadas por el pecado y las necesidades que existen en las ciudades es debido a la condición humana.
pero también traer a la luz el potencial bueno del ser humano. Cómo los humanos podemos trabajar para mejorar y cambiar la condición de las ciudades. Un movimiento en una ciudad entiende que las ciudades implican subagrupaciones y agrupaciones de personas que normalmente son invisibles, pero que están allí. Por ejemplo, cuando nosotros miramos la cantidad de migrantes, pareciera como que no existen esas gentes porque no tienen un estatus legal, pero sí existen porque están presentes en las ciudades. Así es que esto nos debe provocar a enfocarnos en nuestras oraciones y que nosotros vamos a ser intencionales en la manera de que vamos a orar por la ciudad. Así es que vamos a iniciar analizando algunos movimientos que están afectando o que han afectado a través de la historia a las ciudades. Iba a decir en primer lugar algún movimiento que está afectando aquí en la ciudad de Fresno, pero lo voy a mencionar después. Quisiera primero presentar los movimientos monásticos urbanos. Estos fueron iniciados por un santo conocido como por el nombre de Benedicto. Esto sucedió allá a finales del siglo IV y a principios del siglo V. ¿Qué sucedió? Este era un joven que tomó la decisión a los 20 años de vivir una vida monástica, o sea, apartarse de la situación del mundo para vivir una vida de consagración a Dios. Pero, ¿qué fue lo que lo movió a hacer esto? Este varón, Benedicto, visitó la ciudad de Roma. Y al llegar a la ciudad de Roma, él fue impactado, así como Pablo al mirar la condición de la ciudad. Benedicto fue impactado al mirar la depravación y la maldad que había aumentado en la ciudad que él consideraba debiera ser una ciudad de una condición de vida y una condición moral mucho más elevada y una situación de una población o la gente que vivía en Roma por ser el centro o la cabecera de la iglesia entonces. Pero su gran decepción fue que al llegar a la ciudad de Roma miró toda la depravación que había en la ciudad y eso lo movió a él a buscar una forma de crear una vida de separación y fue cuando nacieron los monasterios. Él creó entonces un sistema de vida monástica y él implementó 5 reglas principales que fueran la característica de la vida en estos monasterios. ¿Cuáles fueron esas 5 reglas? La oración, el trabajo, el estudio, la hospitalidad y la renovación. Repito, ¿cuáles fueron estas 5 reglas que imperaron en la vida del monasterio o vida monástica que fundó Benedicto? La oración, el trabajo, el estudio, hospitalidad y la renovación. Entonces él implementó en los monasterios ministerios que se puedan sostener por sí mismos. Implementó agronegocios. Fomentó un mercado laboral, mejorando la vida dentro de la ciudad. La vida espiritual organizada por el trabajo, el sueño que les motivaba para vivir una vida comunal
y de adoración. O sea, la cuestión no era crear un ambiente de separación fuera del resto de la comunidad, pero crearon un ambiente de separación para vivir en comunidad. O sea, las personas que vinieron a ser parte de esos monasterios iban a dedicarse a estas 5 reglas: a la oración, al trabajo, al estudio, a la hospitalidad y a la renovación. Entonces, se creó una vida espiritual organizada alrededor de estos sueños o estas reglas que imperaron sobre los monasterios. Y esos monasterios fueron difundidos a través del imperio romano y crearon un modelo de vida espiritual. Y eso creó un movimiento. Otro movimiento que podemos mirar es el ejemplo de este pastor Tim Keller de la Iglesia Presbiteriana del Redentor en la ciudad de Nueva York. ¿Cuáles fueron las características de este movimiento? Este pastor, mirando la necesidad en la ciudad, entonces creó una oración organizada en medio de la ciudad. O sea, no solamente orar por orar, pero orar con un enfoque específico en algunas de las necesidades en la ciudad de Nueva York. Y luego esto les movió a fomentar esfuerzos evangelísticos específicos. O sea, no solamente evangelizar por evangelizar, sino evangelizar, pero con un enfoque específico, con ciertas gentes, ciertas personas, ciertas edades de los habitantes de la ciudad. Luego, ese movimiento de oración y este movimiento movió a la iglesia a buscar la justicia y la misericordia en diferentes formas. Y esto, el siguiente paso fue crear iniciativas de formación profesional de trabajo de fe. O sea, no solamente el evangelizar, pero el fomentar la evangelización y el alcance, buscando la justicia y la misericordia, fomentando trabajo. O sea, creando instituciones que rindan apoyo a las familias de la ciudad, específicamente. Instituciones de formación teológica. Y eso creó un movimiento a través de la ciudad en Nueva York. Ustedes pueden leer algunos libros de Tim Keller, ha escrito varios. Entre ellos habla acerca, uno de ellos, y creo que lo van a tratar en uno de los módulos que ustedes van a estudiar. Permítame hablarlo aquí para enseñárselo. Es este libro, se llama Toda buena obra. No sé si me enfocan ahí o se puede ver. Este libro se los recomiendo. Lo van a leer, de hecho. El tema es conectando tu trabajo con el trabajo de Dios. O sea, que cómo tiene que ver la afección del reino de los cielos en el trabajo cotidiano que nosotros realizamos. ¿Ok? Otro movimiento a través de la historia fue el que se creó por este hermano llamado Jeremiah Calvin Lamphere. Jeremiah vivió entre los años 1808 al 98 y él inició su movimiento con una carga en su corazón de crear todos los miércoles a mediodía un tiempo específico de oración. O sea, él invitó específicamente a hombres de negocios a dedicar media hora para orar específicamente. Cuando él inició,
Llegaron cuando inició el primer día, el primer miércoles, diciendo que llegaran a las 12 del día. Él empezó solo. Y por media hora no llegó nadie. Pero después de media hora llegó uno, y luego 4, luego 8, a tal grado que este movimiento que se inició dio origen a lo que se conoció como en inglés le llaman The Third Great Awakening. O sea, millones de personas, si ustedes pueden mirar ahí en sus pantallas, que habla de millones de personas que se convirtieron. Todo empezó con él, pero luego ese movimiento de oración creció y se formó un grupo. Fueron 30 y luego fueron 40, luego fueron 100 y luego crearon un cuarto especial para que la gente se reuniera a media hora, orar por media hora. Después de eso, fueron 2 cuartos, 3 cuartos, añadieron a tal grado que siguieron creciendo los grupos de oración, de tal manera que entonces hubo un movimiento tremendo de oración en toda la ciudad que afectó a la población, no solamente, y se convirtió en el tercer gran despertamiento espiritual. Miles, millones de personas fueron afectadas en este movimiento y se empezaron a desarrollar. Y eso provocó conciertos de oración y conferencias de oración para pastores. Todo porque un hombre pensó en invitar a alguien a orar. Y eso continuó creciendo. Y se creó un movimiento de oración. Luego viene otro movimiento de otra persona llamada Dorothy Day. Dorothy Day, dentro de la Iglesia Católica, creó casas del trabajo. Fundó comedores de comida para la gente, lo que se conocen como las soup kitchens. O sea, la gente sufría de hambre, de pobreza, y entonces se crearon las para gentes indigentes, las soup kitchens, que empezaron a alimentar a miles de personas durante el tiempo de la depresión, que hubo una gran hambre. Entonces, eso sucedió durante este tiempo de depresión y se crearon las soup kitchens. Y entonces ella misma dijo que dice ella, cuando siento cariño por los pobres, me llaman una santa. Cuando pregunto por qué los pobres son pobres, me llaman comunista. ¿Cómo ve? Entonces, cuando ella dijo, dice, cuando me preocupo por los pobres y pregunto y investigo acerca de cómo ayudar a los pobres y amar a los pobres, me llaman una santa. Pero si pregunto, ¿por qué los pobres son pobres? Entonces me llaman comunista. Ella fue un movimiento de concientización en toda la nación que no solamente sacudió a la iglesia, sacudió a la gente, al gobierno. Entonces se crearon casas para ayudar a las personas en necesidad. Se crearon puestos de trabajo y empresas para ayudar a las gentes en necesidad. Y ministerios de caridad en las ciudades. Esto fue gracias al movimiento de Dorothy Day. Tenemos otros movimientos como el del Salvation Army. La idea principal que inició el coronel Booth, 3 palabras: soup, soap, o al revés, soap, soup y salvation. Proveer a la gente jabón para que se bañaran, sopa para que comieran y salvación para sus almas. Y ahí sí fue que se inició lo que nosotros conocemos hoy como el Salvation Army. ¿Alguien de ustedes conoce lo del Salvation Army? Yo creo que sí. Sí. Sí, pastor. Sí. Se llegaron a formar 21 hospitales
224 hogares para niños, 281 programas de adicción, 661 centros de guarderías para los pequeños para que sus padres pudieran ir al trabajo. Esto es una gran necesidad hoy en día, hermano, que las iglesias pudiésemos crear centros como guarderías para cuidar a los niños, para que los padres puedan trabajar. Eso es una industria tremenda hoy en día. Genera miles de dólares, pero también crea una tremenda carga para los padres, porque tiene que, fíjese, mi niña ahora, nuestra hija, mi niña le digo yo, nuestra hija, que mi esposa está ahora allá en Colorado con nuestra hija, perdieron sus 2 automóviles porque cuando nuestra hija estaba embarazada, sufrió un accidente, gracias a Dios el Señor la guardó y a la baby también, pero el carro rodó y perdió el vehículo. Y luego, después que nació la baby, el esposo lo chocaron también y perdió el automóvil. Ahora tuvieron que comprar 2 automóviles. Y la cuestión es que con el gasto de los automóviles, la casa, lo que van a pagar de guardería, lo que tienen que gastar de la leche y diaper y pañales, se va una tremenda cantidad de dinero. Y la situación está difícil. Así es que, hermanos, ¿qué podemos hacer para poder intervenir en beneficiar y bendecir a la gente? El Rescue Mission, pues aquí el local, hay Rescue Missions en todo Estados Unidos y alrededor del mundo, pero el de aquí fue fundado en 1800 y en cada ciudad principal existe un Fresno Rescue, o no un Fresno, un Rescue Mission. Y el de Fresno existe desde 1949. Entonces, su tema es, si usted no tiene un amigo en el mundo, usted encontrará un amigo aquí. Yo me siento muy orgulloso que una de nuestras jovencitas que creció en la iglesia actualmente es la directora del Fresno Rescue Mission, Priscila. Gracias a Dios, porque ella es una tremenda líder. Y este movimiento de Rescue Mission inició también debido a la iglesia. InterVarsity es un ministerio, se llama InterVarsity Christian Fellowship. Este movimiento es para alcanzar a los estudiantes en las escuelas de high school. Y este movimiento se creó para hacer un impacto en los jóvenes y que puedan conocer y estudiar la palabra del Señor. Pero ahora no solamente tienen estudios bíblicos, pero algo que están haciendo, tener proyectos urbanos. Actualmente este ministerio coloca a 1,000 estudiantes o de 1,000 a 2,000 estudiantes por el año en los barrios pobres para que se integren en trabajo, en ayudar en los barrios pobres. Actualmente aquí en la ciudad, la iglesia presbiteriana dedicó una casa que la pueden mirar ahí en el estacionamiento que está al frente de la iglesia presbiteriana, le llaman Pink House. En esta Pink House viven estudiantes que se dedican para vivir en comunidad, pero también para servir voluntariamente en los ministerios de las diferentes agencias de ayuda en la ciudad de Fresno. Actualmente hay 30 proyectos como este en diferentes ciudades de los Estados Unidos. Luego, el doctor John Perkins, que tienen ustedes ahí la fotografía. Este hombre es un apóstol del Señor, en el sentido de que él inició un movimiento de concientización en las iglesias para trabajar en las zonas urbanas. Le llamó Centro de Desarrollo. Es una asociación de desarrollo cristiano para la comunidad. Y en los 90s, este hombre
empezó por levantar firmas durante su juventud para lograr que se pusiera en la Constitución el derecho a las personas de raza negra, el derecho a votar, lo cual no existía para ellos. Y ha habido un movimiento cristiano que también ayudó a las mujeres a que pudieran lograr la votación, o sea, que llegaran a poder votar, porque las mujeres no votaban. Y después las personas de raza negra no podían votar tampoco, entonces él tuvo que intervenir en eso. A su hermano en Luisiana, los sheriffs lo agarraron y a golpes murió, porque todo lo que hacían era ir y levantar firmas para poder pedir o levantar una ley y que primero se pusiera en la Constitución, que la gente de raza negra pudieran votar, pero después de trabajar en eso y que su hermano lo mataron, a él también lo golpearon, lo dejaron, le plumbaron los dientes, lo dejaron casi por muerto, y de ahí el Señor le dijo que se levantara, primero que amara a los que lo habían golpeado, que los perdonara, y después creó este movimiento a nivel de toda la nación. Varios de los miembros de nuestra iglesia, aproximadamente unos 20 y tantos miembros de la iglesia fueron a la última reunión que fue aquí en Portland, Oregon, de la Asociación de Desarrollo Cristiano para la Comunidad. Y este grupo de personas en toda la nación se han unido, más de 3,000 personas en estos eventos, para trabajar juntos en diferentes áreas de necesidad, como buscar la vivienda, la falta de vivienda, la nutrición, la alfabetización, la mitigación de la pobreza, la formación para el empleo, trabajar con los jóvenes y ministrar a los jóvenes, la pastoral juvenil y alcanzar a los que están envueltos en las pandillas. Entonces, ha creado un movimiento a nivel nacional y actualmente es un movimiento que en las diferentes denominaciones, miles de iglesias envueltas en este trabajo. Y aquí en Fresno se ha levantado un movimiento que se inició en la oración. En 1992, un grupo de pastores, más de 40 pastores, fuimos invitados a la primera reunión cumbre de oración en 3 días en un campamento aquí afuera de la ciudad. Y lo que hicimos, que fuimos a hacer 40 pastores en 3 días en ese lugar, fuimos a orar. Mi testimonio es que esa fue la primera vez en mi vida, desde que soy cristiano, y yo crecí en la iglesia y en el ministerio, tengo más de 50 años, la primera ocasión en donde yo pude dedicar 3 días exclusivamente para orar. No hablamos de oración, no se enseñó sobre la oración, no se predicó sobre la oración, no se hizo nada que fuera otra cosa sino orar. En la mañana oramos juntos, a mediodía oramos juntos todo el día, hasta llegó la hora después de almorzar, seguimos orando, llegó la hora de la cena y después de cenar seguimos orando. Celebramos la Santa Cena juntos como pastores de diferentes denominaciones. Llegó el siguiente día y oramos hasta mediodía, seguimos orando hasta la tarde, oramos y el tercer día, todo lo que hicimos en ese día fue orar. Esta fue la primera vez en mi vida que yo tuve la experiencia de pasar 3 días en oración todo el día con diferentes pastores. Y esto vino a crear un movimiento en la ciudad. Actualmente
Este movimiento ha despertado en una unidad de las iglesias. El testimonio de la organización de Billy Graham fue que cuando ellos llegan a una ciudad para organizar una cruzada, lo primero que tienen que hacer es venir y juntar a los pastores para que puedan trabajar juntos. Cuando ellos llegaron a Fresno, se sorprendieron de que los pastores aquí nos conocíamos, éramos amigos. Lo que a veces sucede cuando ellos llegan a una ciudad para poner una cruzada o invitar para realizar una cruzada, tienen que presentar a los pastores porque no se conocen, no se tratan, no saben quiénes son. Pero cuando ellos llegaron aquí a Fresno, dijeron, nosotros descubrimos en Fresno algo que no hemos visto en ninguna otra ciudad. La unidad que existe entre los pastores, que oramos juntos, tratamos juntos, estamos juntos. Y desde 1992, se han realizado 2 veces por año. Antes era una vez por año, íbamos a la montaña para orar. Ahora se realizan 2 reuniones de oración, una en la montaña y otra aquí en la ciudad. Acabo de regresar en este mes pasado, donde estuvimos más de 100 pastores orando por 2 días. Y esto ha despertado un tremendo movimiento en la ciudad. Por primera vez desde que se inició este movimiento de oración, ha habido una tremenda unidad en las iglesias y hay oración. Cada año dedicamos 21 días de ayuno y oración consecutivos para orar por nuestra ciudad. Los últimos 4 alcaldes de la ciudad no solamente se proclaman cristianos, ellos demuestran y han sido y dan testimonio de ser hijos de Dios, nacidos de nuevo, cristianos. Actualmente el alcalde de la ciudad, él se convirtió y es un alcalde que proclama a Jesucristo como su Salvador. El anterior, a Mayor Swearingen, hija de pastor, esposa de pastor, y ella misma proclama haber nacido de nuevo y servir al Señor. El anterior, Alan Autry, que fue actor y que también ha nacido de nuevo y es un creyente fiel. Jim Patterson y el jefe de policía cristiano, actualmente el sheriff de la ciudad cristiano, el jefe de los bomberos cristianos, la sheriff Margaret Mims, y ahora hay otro nuevo, pero cada uno de los que han sido personas que proclaman a Jesucristo como su Salvador y su Señor. Entonces, actualmente, en esos 21 días de ayuno y oración, tenemos envueltas más de 200 iglesias que durante 21 días nos reunimos en una iglesia diferente para orar. Yo no estoy diciendo que todos ayunen, pero algunos ayunan todo el día, otros ayunan mediodía, otros ayunan parte del día, en fin. Pero por 21 días nos estamos reuniendo una vez al año en el mes de enero para orar. Celebramos en la ciudad el Día Nacional de Oración, que es el primer jueves de mayo. Tenemos anualmente en el desayuno de oración de las ciudades de Clovis y Fresno. El último asistieron más de 2,600 participantes. Según las estadísticas, es el más grande desayuno de oración en una ciudad en toda la nación. Existe un movimiento de oración de 24 horas al día. Las iglesias se comprometen en su iglesia a organizar quienes oren por 24 horas diferentes días del mes. Pero los 30 días del mes se cubren y entonces las iglesias en su iglesia tienen organizados que unos hermanos oran, pero cubren las 24 horas. Unos oran media hora, otros oran 1 hora, pero durante 24 horas una iglesia está orando y así diferentes iglesias por los 30 días del mes.
se está orando. Así es que hay un movimiento y un ambiente diferente en la ciudad. Todo porque hay un movimiento de oración y se realiza el trabajo y hay cambios tremendos, ministerios que han surgido donde que ha creado la diferencia. Hay un ministerio aquí que se llama Home Now for Youth, que se dedica a alcanzar a los pandilleros. Actualmente más de 2,000 jóvenes que han pasado a través de este ministerio les han conseguido trabajo, han dejado el pandillerismo, y no voy a decir que todos son miembros de una iglesia, pero hay una iglesia que asisten, que son muchachos que estaban de pandilleros, y hay miembros jóvenes de esa iglesia que están integrados en todas las iglesias en la ciudad de Fresno, pero que han conseguido para esos jóvenes más de 2,000 trabajos, que ahora esos jóvenes que eran pandilleros ahora están trabajando para sostener a sus familias. Este es un movimiento que ha surgido en nuestra ciudad y que yo invito a ustedes como hispanos que se unan a este movimiento también, porque son pocos los hispanos que asisten, que se han envuelto realmente. Yo creo que hay más hispanos que debemos envolvernos en este movimiento de oración para hacer un cambio en nuestra ciudad. Si queremos ver un cambio, necesitamos nosotros primero comprometernos a orar para buscar al Señor, porque eso es lo primordial. Así es que, hermanos, comparto con ustedes y les dejo con estas preguntas. ¿Qué son algunas de las características que usted ha escuchado en estos movimientos que he compartido, que ustedes pueden decir, cómo nuestra iglesia podía emplear o realizar algo que se empezó a realizar en este movimiento, movimientos en la historia? Mi esposa y yo estamos envueltos empezamos en Ecuador, organizando a los hermanos durante el tiempo de pandemia a plantar hortalizas en los espacios de terreno de sus casas. Actualmente han formado una cooperativa y están vendiendo en un centro, en un lugar, de un market, farmers market se llama, ¿no? Un mercado de los agricultores o de los campesinos, o como quieran llamarle, que están vendiendo. Empezaron a vender hortalizas, actualmente están vendiendo mermelada, ahora están vendiendo también pan, y está creciendo. La visión es formar una cooperativa, una empresa que llegue a ser algo similar a Casa de Fruta. Esa es la visión a largo plazo. Que se forme una casa de fruta en Ecuador, que empezó con un puestecito vendiendo frutos a la orilla del camino, de la carretera, y actualmente ustedes visitan Casa de Fruta, es un tremendo negocios ahí. Pero algo así esa es la visión de que se puede realizar, y se puede hacer si empezamos, lo empieza poco a poquito. Este hermano Jeremías empezó un movimiento que llegó a ser el tercer avivamiento en los Estados Unidos. Simplemente él empezó a orar y más se unieron a él, y yo creo que Dios va a hacer grandes cosas si simplemente alguien se dice, vamos a empezar a hacer algo. Así es que, ¿cómo usted ve que Dios está trabajando en su comunidad? Es la otra pregunta para que ustedes piensen. ¿Cómo usted ve a Dios trabajando en su comunidad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en su comunidad? Porque Dios está haciendo algo. Dios nunca deja de hacer algo. Dios siempre está trabajando y está haciendo algo. A veces no lo vemos, no lo notamos. Pero ¿cómo ve a Dios trabajando en su comunidad? ¿Y cuáles oportunidades existen para ser más intencional en sus comunidades? Intencionalmente, ¿qué es lo que puedes hacer usted o su iglesia o la gente de su iglesia para cambiar a su comunidad? Ahí les dejamos esas preguntas, hermanos, y tenemos 5 minutos, podemos hacer preguntas, si es que podemos contestar a las preguntas, o pueden hacer preguntas antes de despedirnos. Amén. Hermana María Mendoza, dígame. Sí, pastor, ¿cuál es el nombre del movimiento de oración que acaba de mencionar? ¿Cuál de todos?
El que dijo ahorita antes de hacer estas dos preguntas. ¿El de aquí de la ciudad? Sí. Ok. Hay varias cosas que están sucediendo. Una es 21 días de ayuno y oración en el mes de enero. Sí. Está las 24 horas al día orar, se llama Prayer California. Yo le puedo dar el teléfono a donde usted puede llamar y contactarse para organizar, que su iglesia se organice para crear ese movimiento de oración 24 horas al día. Sí, me gustaría ese, pastor, Sí, exactamente. el número es 559 Sí, 244 sí, 0105. muy bien, gracias. La organización es Evangelicals for Social Action, ESA. Ellos están coordinando eso con diferentes, hay personas que se están dedicando a coordinar entre diferentes iglesias en la ciudad, en las iglesias, sobre Prayer California. Ok. Ese es el número. ¿Alguien más? Gracias. ¿Otra pregunta? Pastor, yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Cuáles son los medios de difusión para que la comunidad se entere de que estos programas existen? Porque yo llevo 4 años larguito en Fresno, y pues conozco lo muy cercano de la iglesia en la cual me congrego, pero yo no veo un comercial, no veo un medio de difusión en la radio, en el periódico. Pues yo no sé si es que no estoy tan enterado de esto, pero ¿qué está haciendo la iglesia para hacer un poquito más, para promover más estos movimientos? Gracias. Ok. Todo empieza con usted, hermano. Que usted se empiece a envolver en estas actividades. ¿Cómo saber de estas actividades? Primero, usted puede llamar al número que le di y preguntar sobre las diferentes actividades. Por ejemplo, el día de oración, Día Nacional de Oración, se invita a todas las iglesias y la promoción se hace a través de las iglesias y a través de los pastores. Entonces, se les invita para participar en el Día Nacional de Oración. Se les invita a través de, hay un grupo se llama Pastors Clusters. Un cluster es un bonche, es un montón. Entonces, a través de toda la ciudad existen grupos de pastores que se reúnen una vez al mes o una vez a la semana o una vez a la semana para convivir. Hay un clúster en el noreste de la ciudad, en el norte de la ciudad, en el noroeste de la ciudad, en el centro de la ciudad, en el sur de la ciudad, en el sureste de la ciudad. Entonces, pero los pastores necesitan envolverse para participar y a través de eso darse cuenta de las actividades. Y hay, por ejemplo, el desayuno de oración que se realiza en el centro cívico de la ciudad, donde ha habido más de 2,600 asistentes. Eso fue la asistencia el año pasado, que es el desayuno de oración más grande en una ciudad en toda la nación. A través de los pastores se hace la difusión, a través de las iglesias se hace la promoción y también por la radio, también por diferentes formas de que se publica los diferentes eventos. Pero alguien tiene que envolverse para poder entonces pasar la información a sus iglesias. El número que mencioné, si no lo anotó, es 559-244-0105. Y entonces pregunte sobre la reunión cumbre de oración, pregunte sobre el Día Nacional de Oración, pregunte sobre el Prayer California, los 24 horas para que las iglesias oren, en fin. ¿Lo tiene? Sí, señor, muchas gracias. Ok. Hermana Ordaz, tenía una pregunta. Era pastor, era para los 21 días de oración, pero ya lo noté.
Es Centro Magnífico. Cívico de la Ciudad de Freno. Ok, yo pregunto y llamo por el número. Ya, gracias. Sí, ok. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más, hermana Carolina, yo terminé mi clase, Gracias, terminé a pastor. tiempo y ya no hay más tiempo para preguntas. Así es que Ok. Si tienen alguna pregunta, también pueden contactar directamente al pastor. Mañana les ponemos el número de teléfono también en el correo. Y también, pues, a nosotros en cuanto nos lleguen recursos como lo de los ayuno y todo eso, nosotros amén. siempre intentamos como compartir con ustedes y pues estaremos compartiendo la información. ¿Alguno le gustaría terminar en oración y orar también por la vida del pastor Jonathan esta noche? Amén. Amén. Gracias, pastora Yesenia. Ah, Amén. bendito seas, Padre, Rey de la Gloria. Señor, te damos gracias, Señor, por esta clase que ha sido de Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Padre Santísimo, te pedimos, Padre, por nuestro Padre Natalia Lobo, Señor, que tú le has dado una sabiduría, Padre Santísimo, para poder compartirla con nosotros a través de aquí, de este modo, Padre Santísimo, donde nosotros aprendemos día a día, Señor, gracias a la clase de certificado, Padre Santísimo, a la universidad, Señor, por todo lo que tú nos provees, por todo lo que nos das, lo que nos instruye, Señor. Es un gozo, una alegría poder compartir con cada uno de tus hijos, Padre Santísimo, Señor. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra, Padre bendito, en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo. Amén. Amén. La hermana Adela tenía una pregunta. No más. ¿Puede? Sí, pastor, las preguntas últimas que nos dio era para responderlas aquí en clase o en tarea. No, para que ustedes las mastiquen, las remuelan, las Para que analicen, reflexionen. Ok, gracias. compartan, en fin. Si quieren compartir, envíenme un texto. Lo mejor para Feliz comunicarse noche, conmigo. hermanos. Si alguno tenía, creo que la hermana María tenía una pregunta, aquí la espero si todavía la tiene, y si no, que descansen y Sí, nos vemos por en 3 texto. semanas. Gracias. Amén. Gracias. Hermana Carolina. Bendiciones, Sí, muchas señora. gracias. Sí, hermana Bendiciones. María, la escucho. No, hermana Carolina, yo tenía una pregunta. El hermano Carlos dijo la semana pasada que iba a compartir un libro de recursos que hay en la área de Fresno. ¿Sí lo pasaron por email? Ok, tenemos un libro de recursos que le podemos compartir. Entonces se lo voy a enviar a Yetsani para que se los comparta a ustedes. Amén, hermana. Gracias, hermana. Bendiciones. Carolina, ¿cuándo vamos a regresar, perdón? Sí, hermana, ¿cuándo vamos a regresar de clase? En noviembre ¿Para clases estaríamos otra vez? regresando. Sí, señora. ¿Qué día regresamos? Dijeron, perdón, no escuché. Tampoco escuché, hermana, pero yo supongo que nos van a mandar un mensaje o un email donde nos digan cuándo. Pero Sí, creo que 6 semanas. Estaríamos regresando el 4 de noviembre. 4 de Ok, noviembre. gracias, hermana. Gracias. Yo le Es 4 de noviembre. Y mañana todos los detalles van en el correo. Ok, muchas gracias, hermana. Dios le bendiga. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde. Bendiciones, Pastor Jonathan. Muchas gracias. Del 17 al 22 de octubre estaré en Colorado visitando a la nietecita. Ajá, que Dios le bendiga. Oren por mí, por favor. Bendiciones. Dios lo lleve y lo traiga con bien, pastor. Dios lo bendiga. Regresamos 4 de noviembre. Gracias. Ya terminamos. Creo que nos queda todavía. Terminó en noviembre. feliz noche, hermanos.